presidente, bienvenido. Doctor Darío, un placer estar acá nuevamente en Caracol. Lo saludo a usted, saludo a todo su equipo de trabajo, a toda la audiencia. Créame que es emocionante ver este cumpleaños número 70. Yo puedo decir que en los 42 años que tengo de vida, gran parte de mi vida fue escuchando Caracol en las mañanas. Yo tengo los recuerdos de los dos directores que a mí me tocaron, Yamid y usted. No ha habido Y, más hasta ahora. y recuerdo además, mi papá todas las mañanas era sagrado. A las 6 de la mañana prendía el radio. Entonces conversábamos y mientras íbamos escuchando noticias, escuchábamos también en el día de la cabalgata deportiva Gillette en su momento. Yo recuerdo mucho un especial que se hizo en Caracol sobre el Dorado en el año 48, 49, que llamaron a todas las grandes figuras del fútbol que pasaron por Colombia, y eso fue un especial como de 4 días, y lo tengo por ahí grabado en cassette, ya, ya debe estar Hay para que pasarse, digitalizarlo, claro, ¿no? pero para que usted vea todos los recuerdos que quedan de esa buena época. Qué maravilla, señor presidente Iván Duque. Yamid, muy buenos días. Hola, hola, mi querido Darío, buenos días. Saludos al señor presidente de la República, a usted, Darío, a mis compañeros y excompañeros y a toda la gente que nos oye, que es siempre fiel, siempre amiga, siempre leal, siempre cordial, siempre querida, razón de nuestra existencia, querido Darío. Por supuesto, Yamid, me emociona mucho verlo vinculado, el primer gran personaje en esta mañana especial de Caracol, en una programación que se va a prolongar por varios días. Noticias cada instante. Así se llamó 6 AM hoy por hoy. 6 AM, 9 AM, siendo más rigurosos y más estricto. Estamos hablando ya de la Semana Santa de 1979. ¿Qué fue lo que pasó en esa Semana Santa? Pero sabes una cosa, Darío, yo preferiría, por respeto al presidente de la República, que usted dialogara primero con él y luego de que converse todo lo que quiera con él, que a mí también me interesaría mucho escucharlo. Después de él, yo le cuento la historia de lo que ocurrió en esa famosa Semana Santa, ¿no le parece? Y yo creo que sí, Yamid, pero habíamos hecho un compromiso y entonces también No, pero queríamos deje cumplir. que ya me eche el cuento, que yo estoy intrigado también. Bueno, el presidente le da la palabra, querido Yamid. Persona, presidente, muy querido. Buenos días, Yamid, Oh, un saludo especial. presidente, gracias. Hombre, mire, la historia es esta. Eh, a ver, yo llegué a Caracol de la mano del presidente López. Eh, con él, con Fernando Londoño, presidente de la compañía, con Jesús Álvarez Botero, vicepresidente entonces, con Gustavo Cárdenas, vicepresidente y gran programador, gran ejecutor, gran ejecutivo de la empresa, nació esta idea con toda la gente que en ese momento me acompañó. El asunto fue este. En el año 79, evidentemente, como tú has dicho, eh, yo le pedí a Fernando Londoño autorización para realizar un programa en vivo, porque la Semana Santa en Colombia, las estaciones de radio se silenciaban o divulgaban música clásica. Eran días de luto, pero muy drástico, muy riguroso. La música, los días jueves y viernes santos eran absolutamente fúnebres. Entonces yo le dije a Londoño que en vez de ese sistema, ¿por qué no me autorizaba para realizar entrevistas en la mañana, en el jueves y viernes santo, sobre la vida de Jesús, sobre quién era Jesús, sobre quién fue este hombre que cambió la historia del hombre? Entonces me dijo, pero ¿qué es lo que usted quiere hacer? Nosotros, presidente, Darío y oyentes, en ese momento éramos cavernícolas en el sistema técnico radial. No existía ni la digitalización, ni los sistemas de los cuales hoy tú, Darío, y tus compañeros y tu gente disponen. Era un trabajo realizado con muchísimas dificultades porque no había las condiciones técnicas para realizar lo que tú hoy con tanto éxito ejecutas, igual que las otras compañías de radio.
Entonces, Londoño con escepticismo dijo, hágalo. La historia de Jesús, bueno, háganlo. Yo no olvido lo siguiente. El padre Alberto Múnera era en ese momento decano de teología de la Comunidad de Jesús de la Universidad Javeriana. Yo lo invité para que me acompañara en estudio ese día, ese día de Jueves Santo, para hablar sobre la vida de Jesús. Y obviamente, con las dificultades técnicas que les acabo de decir, se presentaban los inconvenientes de tener una comunicación con otras personas vía telefónica. Eso era con perillas y un trabajo mecánico absolutamente rudimentario. El padre Múnera asistió y dijo lo siguiente. Cuando yo le pregunté sobre la vida de Jesús, padre, Jesús resucitó. Entonces el padre Múnera dijo, hombre, ese es un principio teológico. Claro que Jesús resucitó en nosotros, en ustedes, en mí, en la humanidad. Jesús no murió nunca. Jesús está permanente. Jesús está ahí. Yo dije, no, pero yo estoy hablando del hombre. Y entonces me dijo, hombre, pues el hombre murió, como morimos todos. Pero él, Jesús, fue más que un hombre. Y por eso él está presente en todos nosotros. Pero él, claro que murió. Y como todos los seres humanos. Esa afirmación le costó al padre Múnera una severa sanción de parte de la Compañía de Jesús, en donde el superior de entonces pues se opuso a que semejante tipo de afirmaciones en ese momento en un país absolutamente católico, tanto como lo soy, y con unas creencias que hay que respetar y que no se podían afectar de ninguna manera. El padre Múnera fue suspendido. Usted pensó, discúlpeme que lo interrumpa. La moraleja, Darío, es que hay que pensar dos veces las preguntas. Con lo que dice, presidente. Óigame, Yamid, ¿usted pensó que ese programa que nació exitoso desde la primera Semana Santa, cuando en el año 1979, con esos 4 mosqueteros, usted, Julio Nieto Bernal, Alfonso Castellanos, Antonio Pardo García, que iba a durar tantos años? No, Darío, no, mira, es que CSM tuvo varios comienzos. Ese fue el comienzo inicial, donde mis compañeros eran Jorge Rincón, William Giraldo, Daladier Osorio, yo no recuerdo, mire, Campas, un muchacho de los teléfonos, varios muchachos de entonces que eran niños perfecto. Hoy siguen siendo muy jóvenes, ahora me saludó uno de los suyos, pero en ese momento fuimos quienes comenzaron. La gran dificultad era técnica, pero lo hicimos, lo logramos. Entonces, esa Semana Santa originó una transformación total en la radio. ¿Por qué? Porque la Semana Santa dejó de ser una celebración fúnebre, como lo era hasta ese momento. Porque la radio, ¿cuál fue la radio que yo encontré cuando me nombraron director? A las 6 de la mañana, de 6 a 7 era lectura de periódicos. A las 7 de la mañana, el presidente seguramente me confirmará lo que estoy diciendo. A las 7 de la mañana, el reporter eso. A las 7:05, la cargata deportiva Gillette. A las 7:15, última hora, Caracol. A las 7:30, era la repetición de Jaime Soto, de 7:30 a 8. A las 8, los chaparrines. A las 8:30, la escuelita de Doña Rita. Y ese tipo de relación totalmente enlatada. Era programación grabada, no había nada en vivo ni nada novedoso. El programa de Jaime Soto, que era de 7:30 a 8, era grabado. El de 8 a 8:30, de Doña Rita y los chaparrines y esas cosas. Era todo grabado. Que le debemos a Yamid que todavía seguimos trabajando las Semanas Santas, El ¿no? Viernes Santo. Jueves claro. y viernes, ya sabemos quién es Gran el homenaje. culpable. Oiga, Yamid, pero usted en ese momento, cuando fundaron este nuevo formato que revolucionó la radio colombiana, pensó
que este programa sería todavía más exitoso con el correr de los años y que hoy podríamos estar celebrando juntos No, pero 70 años. mira, Dios, no, pero es que, a ver, con respecto a ti, es que el programa fue exitosísimo como lo es hoy. Me has dicho, no, no había un colombiano, uno, que lo hubiera escuchado bajo mi dirección y la compañía de quienes eran entonces, quienes ayudaban a hacer el programa, lo hubiera escuchado. El programa siempre fue absolutamente exitoso. Afortunadamente, encontré como sucesor, a pesar de la resistencia, a Darío Jiménez. De resistencia, ¿por qué digo? Porque yo le rogué que aceptara. Darío en ese momento director del Mundo de Medellín, lo fundó, lo dirigió, y él no aceptó de ninguna manera la opción que yo le planteé personalmente de que aceptara la sucederme, porque yo la retiraba para otros mundos. Entonces, Darío, siempre dedicado al medio escrito, se resistía a creer que podría ser un gran sucesor de un sistema radial que había trasladado total y absolutamente la radio en Colombia, como fue 6 AM, 9 AM. Sin embargo, de una u otra manera logramos convencerlo. ¿Quiénes? En primer lugar yo, y me coloco yo en primer sitio porque fui la persona que le expuse lo que yo sentía en ese momento sobre la importancia y la trascendencia de la radio. Porque yo le expliqué cómo era eso de madrugar a las 4 de la mañana todos los días, pero tener la satisfacción inmensa de ser escuchado, de ser oído y de llevar la voz de todos los hombres que nos gobernaban a la gente a quienes gobernaban. Darío finalmente comenzó a recapacitar y después hubo la gran solicitud de Fernando Londoño, de Gustavo Cárdenas, de Jesús Albert, y finalmente aceptó. Y recuerdo lo siguiente, que cuando yo me fui de Caracol y asumió Darío, al día siguiente estalló la guerra de Irak, lo que le permitió a Darío hacer un debut absolutamente estruendoso, quiero decir, exitosísimo y maravilloso. Pues querido Yamil, le agradezco mucho que haya contado esa historia, que yo me he reservado realmente para tertulias privadas, nunca la he querido hacer público, pero ya que usted lo hace, le mando un fuerte abrazo. Y de verdad, esta es su casa y lo será por siempre. Muchas gracias, Darío, así lo siento y así será siempre. Gracias por haberse molestado en interrumpir mi sueño. Mentiras. Ay, querido Yamid. Como usted molestó a muchos personajes del mundo entero. Es un en hombre su diurno, momento. es un hombre nocturno. Yamid siempre está Y siempre vigoroso. al pie del Un saludo, cañón. Yamid. Por supuesto. Yamid Amat, el fundador de 6 AM, 9 AM de Caracol, 70 años. Señor presidente, ¿qué le ha aportado Caracol a la historia de Colombia? Pues mucho, Darío. Yo soy consciente, además como ciudadano, que los medios de comunicación y la independencia de los medios es fundamental en una democracia. Yo creo que acercar los sucesos al ciudadano, primero transmitiendo la información y después permitiéndole analizar las situaciones, generan un gran valor en la sociedad. Entonces yo creo que Caracol, pues sin duda ha sido casi que la piedra angular por muchos años de lo que ha sido la información que recibe el ciudadano diariamente. En los lugares más apartados del país ha sido la conexión del ciudadano con los sucesos y la forma en la que los sucesos se analizan e impactan en la vida cotidiana. Por eso para mí ver no solamente que son 70 años de vida empresarial, sino 70 años de informar a la ciudadanía, me parece que deben ser celebrados por todos los colombianos. ¿Cree usted que la radio en general y Caracol en particular han cumplido con la compleja y difícil misión y responsabilidad social? Sí, yo creo que sí. Como todo, Darío, pues obviamente hay épocas donde puede haber más fricciones entre el poder y los medios, pero yo creo que siempre ha sobresalido esa independencia. Y me parece que la radio en Colombia es muy poderosa comparada con otros países. Yo tuve durante muchos años la ocasión de trabajar en distintos lugares de América Latina cuando estuve en el Banco Interamericano de Desarrollo y a mí me sorprendía el poder de la radio en Colombia.
La radio realmente es el principal medio de información, la ciudadanía se conecta, está todo el día en las actividades que se van desarrollando, siempre hay un radio prendido, siempre hay una conexión con las noticias. Entonces me parece que eso es de enaltecer también en nuestro país. Y a pesar de las nuevas tecnologías, la radio sigue siendo dominante en toda Colombia. Me parece que eso también es algo que nosotros debemos valorar como sociedad. Y algo que también me ha gustado mucho en la evolución de la radio en vivo es que cada vez hay más polémica. Entonces no es solamente presentar la noticia, sino propiciar la polémica de la noticia con personas de distintas ideologías o distintas orientaciones, y eso también le permite al ciudadano formar su criterio. Bueno, mis compañeros, desde luego, los que siempre hemos estado aquí en los últimos años en este equipo de trabajo, Juan Lozano, que es el director del MAS, que está acompañándonos desde hace un par de años, este prestigioso canal, integrante también, forma parte de la mesa de trabajo de Caracol, también nos acompaña, y hemos invitado a quien fuera parte y sigue siendo parte del corazón, el director de La Luciérnaga, Gustavo Gómez, a que nos acompañe. Muchas gracias, ya Darío. en la entrevista, porque yo los veo ansiosos, todos están con Óigame, unas pero ganas de mire, preguntar. Darío, pero- dije- Pero sabe que voy a decir una cosa. Usted le preguntó a Yamida ahora, y esa anécdota que es bellísima. Yo no conocía bien lo del tema de la Semana Santa. Yo diría que sin 6 AM, 9 AM, no hubiéramos tenido lo que tenemos hoy en distintos momentos del día. La Luciérnaga. Yo, por ejemplo, me acuerdo mucho en la época del apagón. Oh. En la época del apagón, la Luciérnaga Fue definitiva. pues era todo, era el lugar donde uno se informaba, donde uno se reía, donde se hablaba de deporte, de cultura, y eso, a mi modo de ver, también cambió las franjas de la tarde en la radio. Las franjas de la tarde y en la noche eran franjas muertas, de música, otra cosa, pero tener actividad de diálogo y de polémica era prácticamente Y le inexistente. confirmo, presidente, que nuestro director emérito Hernán Peláez estará con nosotros esta tarde en La Maravilla. Luciérnaga. De una vez les doy la Maravilloso. primicia maravilloso. a los oyentes de Caracol de 6 AM. Es un para día que, de reconciliación y de de unión y cariño, integración. total. Bueno, presidente, a ver, me corresponde como veterano de este grupo abrir la plaza. Ole. ¿Con fanfarria o sin fanfarria? No, sin fanfarria, mejor para que vamos entrando en calor. ¿Usted qué cree, qué atribuye cuando apenas faltan 3 o 4 días para que cumpla el primer mes al frente del gobierno? Que su popularidad no sea la que otros mandatarios han tenido un mes después de haber llegado a la Casa de Nariño. Darío, yo creo que primero veníamos de unos años muy duros de polarización política en el país, y además yo creo que la campaña también tuvo ahí bastantes fricciones, y quizás eso pueda explicar que no hay una luna de miel como se conoce tradicionalmente, pero sabe que a mí eso no me obnubila y no me preocupa por una sencilla razón, porque siento que de alguna manera no se le está regalando nada al nuevo gobierno. Es decir, el nuevo gobierno tiene que todos los días ganarse el afecto de los ciudadanos, ganarse el respaldo y la confianza de los ciudadanos con sus ejecutorias. Y a mí eso me parece positivo. Mire, ¿qué veo yo de este nuevo gobierno? Primero, vamos a tener un gobierno de 4 años. Entonces, ya el hecho de llegar a la presidencia y no tener frente a los ojos del presidente una expectativa de reelección, pone sobre la mesa la urgencia de hacer las cosas que el país necesita de manera institucional y para garantizar políticas de Estado. Y eso también permite que el presidente de la República convoque rápidamente a grandes acuerdos nacionales. La semana pasada que logramos esa reunión tan valiosa, donde después de la consulta dijimos, bueno, ¿cómo podemos todos ponernos de acuerdo para sacar adelante una agenda y un paquete? Me parece que es algo que le sirve al país. Y la expectativa además que yo tengo es que podamos hacer eso frente a otros temas. Así como tenemos que lograr un acuerdo frente a la lucha contra la corrupción, es muy importante generar ahora un acuerdo sobre la equidad, sobre la justicia social, sobre cómo vamos a lograr esas conquistas en materia de justicia social y cómo las vamos a financiar y cómo las vamos a mantener. ¿Se sintió cómodo con Timochenko en la reunión? Darío, yo soy una persona que creo en la democracia, creo además en la institucionalidad. Allá estuvieron todos los representantes de los partidos, y a todos los representantes de los partidos les di exactamente el mismo saludo, el mismo trato y la misma invitación a construir.
Hoy tenemos los colombianos que preocuparnos es por el futuro. Tenemos que entender lo que estamos viviendo hoy y cómo lo que estamos viviendo hoy tiene que servir para construir futuro. Entonces, eso para mí fue muy valioso. Y lo otro es que era una reunión donde podíamos, en medio de las diferencias, encontrar puntos comunes. Yo dije mucho a lo largo de la campaña, concentrémonos en lo que nos une y no en lo que nos divide. Yo no estoy mirando ahí solamente personas, estoy mirando la institucionalidad y quiero seguir invitando a la institucionalidad para construir. Presidente, diera la sensación de que no todos los ministros estaban preparados y hablando el mismo lenguaje que el suyo. Para arrancar, se lo pregunto por el caso del ministro Carrasquilla, que ha dado puntadas de lo que podría ser el proyecto de reforma tributaria, pero no ha presentado el proyecto de reforma tributaria, porque ha dicho que quiere un Sisbén para los ricos, y eso no cayó bien, porque adicionalmente se le está recordando desde distintos sectores los llamados bonos Carrasquilla. ¿Es verdad que usted se molestó cuando él hizo esas primeras aseveraciones? Darío, yo creo primero que aquí cuando empieza un gobierno que hay que tener claro. Primero, las prioridades. Nosotros siempre hemos hablado de reactivación económica. Yo nunca he centrado la discusión en un debate que se llame reforma tributaria, sino reactivación económica. Nosotros tenemos una economía que, si bien se compara con América Latina, está creciendo por encima de muchos países, pero es un crecimiento lejos del que deberíamos tener para, de manera vigorosa, expandir la clase media, mejorar las condiciones de equidad, generar la inversión que se requiere. Entonces, por ejemplo, para mí mi obsesión es reactivación. ¿Qué implica reactivación? Primero, este país está muy afectado por la informalidad. Es que cuando una persona está en la informalidad laboral, no puede soñar con una casa, no puede soñar con un carro, no puede soñar con unas vacaciones, no puede soñar con la educación de sus hijos porque no tiene unos ingresos predecibles. Y entonces, ¿quién formaliza en una economía? Pues los micro, los pequeños, los medianos empresarios son más del 90% de las empresas del país. Y obviamente pues los grandes también. Pero para que ellos puedan formalizar necesitamos que las empresas salgan muchas veces de esa asfixia regulatoria y tributaria. Por eso tantas veces dije, hombre, hay que bajarle la carga a los que generan empleo, pero obviamente motivándolos a que lo hagan. Y de otro lado, yo creo que ahí hubo unas malas interpretaciones y quizás, Karen, de pronto faltaron explicaciones. El ministro Carrasquilla utilizó esa frase llamada el Sisbén de los ricos. Y muchas personas piensan, claro, es que Carrasquilla lo que quiere es subsidiar a los ricos. No, realmente lo que Carrasquilla ha querido decir, y el Sisbén no es un mecanismo de entrega de subsidios, es un mecanismo de selección de beneficiarios. Y lo que el ministro estaba tratando de decir es, oiga, identifiquemos a unos ricos en Colombia que no están pagando lo que deberían pagar. Y eso es verdad, existen. Existen en el país. Equivocó en el lenguaje, en la presentación. Seguramente, pero mire el propósito del mensaje de él. El mensaje de él es que hay personas en Colombia, Darío, que ganan mucho dinero y no están tributando lo que deberían tributar. Entonces, y de hecho la evasión de renta en Colombia es muy alta. Es una evasión de más de 10 o 15 billones de pesos. Y allí, por ejemplo, mire cosas que hemos encontrado. Hay cerca de 10.000 colombianos que pueden estar ganando cerca de un poco más de 50 millones de pesos al año, cuya tasa efectiva de tributación termina siendo menos del 10%, porque primero registran unos ingresos salariales y lo demás no entra en la base gravable. Y lo que nos hemos dado cuenta es que simplemente pagando un poquito, hoy están pagando 2 o 3 millones de pesos mensuales de impuestos. Si pagaran 5, eso le permitiría que la nación tuviera 3 billones de pesos de ingreso en el país. Y con esos 3 billones podríamos inclusive bajarle la presión tributaria a la micro, pequeña y mediana empresa en el país un poquito para estimular la generación de empleo. Son formas de equidad. Yo he dicho públicamente, la última palabra sobre el programa de reactivación económica la tiene el presidente antes de ser presentada. ¿Por qué? Porque a mí no me parece sano que nosotros le generemos un daño a la clase media emergente que está saliendo con ímpetu y mucho menos a las personas más vulnerables. Presidente, a propósito de todos esos temas y de olla raspada, las cifras que su propio gobierno ha manejado están recogidas en un reportaje de Portafolio donde dice que faltan cerca de 25 billones para financiar los programas sociales del gobierno, los programas en los distintos campos de inversión social. ¿Cómo va a manejar ese desafío presupuestal
¿cómo va a resolver el hueco que dejaron en temas importantísimos en materia de salud, en materia de medio ambiente, en materia de educación? ¿Cómo encarar ese faltante billonario que se recibió? Doctor Juan, mire, el punto de partida de esta discusión, y esto es bien interesante porque en el espectro político mucha gente dice, bueno, pues que resuelva el gobierno. Y resulta que la decisión es institucional del gobierno y también del Congreso de la República. Sin agregar un solo peso para financiar programas de mi programa de gobierno, nosotros nos hemos encontrado con muchos programas sociales desfinanciados o con financiamiento insuficiente. ¿Cómo cuáles? La continuidad del programa de alimentación escolar, necesitábamos garantizar los recursos. Los kioscos Vive Digital, los programas de vivienda de interés social e interés prioritario, los acueductos rurales, los programas que teníamos sencillamente para mantener la continuidad del régimen subsidiado. Entonces, lo que tenemos que resolver en este momento es garantizarle el financiamiento permanente a esos programas sociales. Y a mí me parece que esa discusión tiene que ser sincera, porque el Congreso de la República tiene que entrar a discutir el presupuesto del 2019. Y el presupuesto que recibimos, el servicio de la deuda subía de 18 billones a 36 y la inversión pública se reducía en 6 billones de pesos. Entonces hay que sentarse con el Congreso y decir, bueno señores, pongámonos serios acá y definamos cuánto nos va a costar la red de seguridad social en el país, cuánto vale y vamos a asignarla. Y por otro lado, el gobierno puede hacer un manejo financiero de la deuda y los vencimientos. Pero aquí se trata de garantizar los recursos para que esa red social funcione en medio de dos desafíos. Un desafío de unos programas que se han denominado programas de posconflicto, que es para garantizar la llegada de la inversión social a regiones del país golpeadas por la violencia. Y por otro lado, una crisis migratoria que todos los días está demandando recursos en la salud, en la educación, en el empleo. Entonces, yo lo que espero es que primero, con el principio de responsabilidad fiscal que tenemos, podamos sentarnos con el Congreso ahora a resolver primero. ¿Sentarse a palos secos sin mermelada? Tiene que ser sin mermelada, doctor Juan. Pero con recursos. Pero déjeme, cerremos este primer tema y paso a la mermelada. Entonces, la conversación tiene que ser, señores, este es el Estado para mantener los programas sociales existentes. Y yo estoy dispuesto a sacrificar iniciativas mías en aras de que garanticemos la red social a los colombianos. Pero Congreso, definamos las fuentes y definamos cómo hacemos el diseño para que sea equitativo, progresivo y eficiente, que lo pide la Constitución Nacional. Eso para cerrar ese tema. Y el tema mermelada es otro. La relación con el Congreso, yo lo he dicho, quiero tener la mejor relación. Tiene que ser una relación de proyectos, de agenda legislativa, de beneficios para los colombianos, pero no podemos seguir con una cultura transaccional. ¿Y si lo bloquean? Darío, ese riesgo está. Pero lo que no podemos es simplemente por el pragmatismo caer en perpetuar una conducta transaccional, porque al final del día pierde la nación. Mire lo que han sido las denuncias de los últimos días de FONADE. Mire lo que pasó ayer, por ejemplo, en el ICA. Yo leía esta mañana uno de los diarios económicos, ayer capturas en el ICA, y en el ICA veíamos cómo se estaban negociando licencias de movilización. ¿Por qué? Porque se ha dejado que muchas de las dependencias del ICA se capturen por la política. Entonces, lo que espero es tener relación clara y fraterna con el Congreso sobre proyectos. Yo fui congresista, yo estuve allí y mis compañeros saben que jamás pasé a una relación transaccional con el gobierno, y siendo oposición fui ponente de proyectos del gobierno cuando le servían al país. Entonces lo que yo les digo es, yo reconozco que ustedes quieran movilizar recursos para las regiones. Muy bien, hagámoslo transparentemente, hagámoslo en el marco del presupuesto de inversión, hagámoslo en el marco del presupuesto regionalizado, pero no convirtamos esto en el intuitu persona por debajo de la mesa donde se manejaban relaciones transaccionales, porque eso perpetúa la corrupción en Colombia. Presidente, le hablo un poco más allá de la macroeconomía, de la gente de a pie. Usted prometió en campaña que no iba a haber más impuestos y ahora su ministro de Hacienda está hablando de gravar prácticamente toda la canasta familiar con un IVA del 21%. ¿Cuál es la realidad de eso? No, hay dos cosas, Darcy. Primero, yo siempre dije bajar impuestos y mejorar ingresos de los trabajadores. Lo dije en los comerciales, lo dije en mis discursos. Y realmente hacia allá es donde quiero apuntar. Bajar la carga tributaria a los que generan empleo para que generen más empleo y eso permita mejorar ingresos de los trabajadores. Segundo, el ministro de Hacienda nunca habló de IVA del 19% para la canasta familiar. Yo quiero plantear simplemente, no porque lo vayamos a hacer,
pero yo quiero plantear simplemente aquí un tema sobre la equidad en el IVA, para que lo hablemos los que estamos aquí en la mesa. Cualquiera de los que está aquí en la mesa se va ahora a Carulla a hacer mercado, coge su carrito y empieza a echar en la canasta todos los productos que va a ir a pagar en la caja. Y cuando usted llega a la caja, a Darcy Quinn, cuando paga con su tarjeta, le pasan los productos que tienen IVA cero. Entonces, a Darcy Quinn, que está en el estrato 6 o estrato 25, porque estoy molestando. Estrato malo el que le están dando a Darcy. Óigame, Darcy, entonces cuando pasas todos tus productos, por concepto del IVA cero, de los productos exentos, Darcy Quinn termina recibiendo por parte del Estado prácticamente 200.000 pesos. Y doña Bertica, que está en el estrato 1, que va a ser el mismo mercado y pasa la canasta, ella acaba recibiendo 25.000. Entonces la pregunta es, entre 200.000 de Darcy y 25.000 de doña Bertica, ¿no será que podemos buscar una manera donde el IVA pueda ser más eficiente, más progresivo y más equitativo? Y una de las cosas que en otros países ha funcionado ha sido la devolución a través de las redes de seguridad social o a través de tarjetas bancarizadas anticipadamente. Si vamos a llegar a eso, en este momento, como he dicho, la última palabra la tengo yo y lo he dicho con el gobierno. Yo quiero revisar el paquete de reactivación, pero me parece que tener la discusión sana sobre el tema de la equidad en el IVA me parece que es necesario en una democracia. Hoy veía varios editoriales en la prensa económica hablando sobre eso. Inclusive leí el editorial de Portafolio y me llamó la atención. Vi también una columna en el diario La República sobre eso. La discusión sobre si realmente estamos siendo equitativos en el IVA a mí me parece importante. Presidente, mucha gente está comenzando a sentir un golpe de la seguridad en las regiones. El doctor Juan Lozano en su columna hablaba un poco del mal que le están haciendo las FARC hoy a la paz, que le está haciendo a la paz, pues porque hay muchos desmovilizados, disidentes, personas que están dedicadas al delito, se crecen los ares del poder en las regiones y usted tiene esa responsabilidad de garantizarnos la seguridad. Si eso es así, ¿por qué no ha movido a nadie de la cúpula, ni de la policía, ni del ejército en general de las Fuerzas Armadas? Gustavo, separemos dos temas. Primero, el ejercicio de la seguridad como comandante en jefe. Como usted se puede dar cuenta, en los últimos casi 30 días, lo que hemos hecho es estar en el territorio, mirar las zonas donde se están presentando mayores riesgos, tirar línea, como se dice coloquialmente, y hacer seguimiento y buscar resultados. Se lanzaron dos iniciativas. Una iniciativa que es el Plan Diamante. Plan Diamante se ha articulado con las fuerzas militares y está en las regiones donde tenemos, digamos, mayor riesgo. ¿Qué se ha logrado en esos 30 días con el Plan Diamante? Primero, hemos logrado incautaciones récord. Segundo, hemos tenido capturas y neutralizaciones de cabecillas muy importantes de las redes de narcotráfico y redes de terrorismo de los grupos armados organizados. Tercero, hemos mejorado las capacidades de despliegue y sobre todo la articulación que también se tiene que dar entre todas las fuerzas. Y por otro lado, se lanzó el plan El que la hace la paga con la Policía Nacional. Ese plan contiene 582 operaciones. Operaciones que además tanto el Plan Diamante como el que la hace la paga van de la mano con el concepto de la red de participación cívica, que nos ha permitido identificar estructuras del crimen que las hemos golpeado. Entonces yo veo los dos planes avanzando positivamente. No podemos bajar la guardia. ¿Qué delitos me preocupa? A mí me preocupa mucho el crecimiento de los cultivos ilícitos en muchas regiones del país, pero sobre todo la forma en la que se está encadenando con estructuras del narcotráfico son perversas. Y por otro lado, lo que nosotros también tenemos que hacer es enfrentar la extorsión con toda la determinación. Ese es tema 1. Tema cúpula. Yo soy una persona que creo en los procesos institucionales. Uno no puede llegar simplemente como de impetuoso a decir aquí vengo y... Una especie de meritocracia militar. Es que en Colombia ha habido dos aproximaciones a las transiciones de las cúpulas. Las que son bruscas, que normalmente siempre terminan dejando unas grandes fracturas al interior de las fuerzas, o las que son institucionales. Entonces yo creo mucho en los procesos institucionales y creo además que las fuerzas se comportan también según la forma en la que las maneja el comandante en jefe. Yo vengo recibiendo muy buenos resultados a este momento y obviamente todavía me hace falta tener mucha más satisfacción porque quiero más reacción. La semana pasada logramos en Miranda, Cauca, parar un secuestro ahí mismo, tratando de poner en marcha toda la articulación. Tenemos ahora un reto muy grande que todos los días estoy preguntando sobre lo que ocurrió en Santa Marta. Estamos mirando el tema del Bajo Cauca.
Estoy muy preocupado por la situación de líderes sociales desde antes de asumir la presidencia y estamos a pocas, yo diría menos de 2 semanas de tener una política donde está Defensoría, Procuraduría, Fiscalía, Gobierno Nacional, Policía, Consejería de Derechos Humanos, para que tengamos mecanismos de prevención y de reacción a estos fenómenos. Pero estoy día a día encima de la seguridad. Entonces yo creo que con eso respondo las dos cosas. A mí no me gustan las cosas simplemente de ímpetu y tratar de hacer demostraciones para la tribuna, sino permitir los desarrollos institucionales, pero asumiendo el rol de comandante en jefe para que se produzcan resultados. Presidente, si uno se mueve a algunos terrenos políticos, pareciera existir una opinión distinta en sectores técnicos del Ministerio de Hacienda y en el expresidente Uribe sobre el proyecto para elevar el salario mínimo de los colombianos. En una columna de Carlos Caballero dice que ese proyecto molesta mucho en Hacienda y que pondría incluso en entredicho la permanencia del ministro Carrasquilla. ¿Cómo percibe usted la deliberación sobre ese proyecto y el propósito de subirle el salario mínimo a los colombianos? Yo creo que tenemos que separar dos conversaciones, doctor Juan. La primera es que en Colombia hay muchas personas que están en la informalidad. Y esas personas que están en la informalidad son las que tenemos que llevar a que encuentren un empleo formal y de calidad con todas sus prestaciones, porque esa es la manera en la que podemos resolver la sostenibilidad a largo plazo del sistema pensional, la sostenibilidad a largo plazo del sistema de salud. Entonces, la primera línea de política es cómo logramos que con el programa de reactivación formalicemos rápidamente a muchos colombianos. Y la segunda tiene que ver con cuál es la mejor figura. Claro, existe un salario mínimo legal que tiene además un periodo de deliberación y tiene un periodo de discusión entre distintos actores y se eleva según una serie de criterios. Pero también está el tema de mejorar los ingresos de todo el resto de la sociedad colombiana y para eso tenemos que pensar en productividad, en contratación, en beneficios, mirar la realidad de las regiones, la realidad del campo. Entonces, mi mayor interés en este momento, antes de entrar en una discusión sobre salario mínimo que la vamos a tener y que corresponde tenerla en este segundo semestre, me interesa es cómo sentamos las bases para que más personas tengan empleo, tengan ingreso y por esa vía de ingreso mejoren su capacidad de consumo y aporten a la economía colombiana. Presidente, ¿lo sorprendió la propuesta del expresidente Duque? No, todavía no soy expresidente. Del expresidente Uribe, sobre aumentar el salario de una forma importante en vísperas de que se reúna precisamente en el día de hoy la Comisión Nacional? Hoy va a tener reunión la Comisión de Concertación y me parece que es el inicio de un buen diálogo. Sin duda, Darío, uno tiene que sentarse o mejor pararse en los zapatos del otro para entender las preocupaciones. En los últimos años hemos visto cómo la inflación o hemos visto inclusive cómo algunos aumentos prácticamente se los ha comido la inflación. Entonces es importante en este momento primero sentarnos con ellos y ver la realidad del trabajador colombiano. Y segundo, plantearle al trabajador colombiano cómo podemos, para los que ya están trabajando, mejorar formalmente, garantizarles sus condiciones, pero para los que están en la informalidad, ¿cómo los llevamos a tener esa oportunidad, Darío? Es que mire, el país no se ha dado cuenta que el hecho de tener una informalidad tan alta está afectando la situación del sistema pensional en el largo plazo. Le doy un ejemplo. Colombia tiene 22 millones de personas ocupadas que además se consideran ocupadas porque la encuesta de empleo le pregunta, señor o señora, ¿usted ha trabajado al menos 1 hora durante la última semana con o sin remuneración? Y usted dice sí, está en la población ocupada. Pero ¿cuántos contribuyen a pensión y salud? Menos de 8 millones. ¿Cuántos están pensionando? Menos de 2.3 millones. La semana pasada que estuvo aquí el presidente Pedro Sánchez, estábamos hablando en un almuerzo y me preguntaba, Iván, tenemos más o menos la misma población. ¿Cuánta gente en tu país cotiza la seguridad social? Le dije menos de 8 millones. Ellos tienen 19 millones de personas contribuyendo. Me preguntaba, Iván, ¿cuánta gente paga renta en Colombia? Y yo le decía, en Colombia pagan renta cerca de 2.7 millones de colombianos. Ellos tienen 20 millones de personas. Entonces, ¿cómo vamos haciendo esa formalización? Es muy importante para definir el modelo de sociedad. Pero habrá 2 aumentos del salario mínimo, uno por una sola vez, como lo propone Uribe, y otro a partir del 1 de enero. No solamente es el expresidente Uribe, hay varias instancias gremiales que están hablando de distintas figuras. Muchas personas dicen, hombre, si usted lo hace a partir del salario mínimo legal, el problema es que hay muchísimas cosas que están indexadas a esa figura, entonces tiene un impacto fiscal o tiene impacto en otras cosas. Y otros dicen, utilicemos la figura como la que hoy tenemos con el auxilio de transporte
y entonces se puede convertir es como en una especie de prima adicional. Estamos abiertos a buscar el mejor instrumento, pero tiene que ser un instrumento que no disuada la formalización laboral, que es el mecanismo nuestro para ir mejorando la equidad en el país y expandiendo la clase media. Presidente, ¿qué tanto fuego amigo ha recibido en estos primeros 30 días? Y me refiero precisamente a proyectos como el del expresidente Uribe, otros críticas desde el Centro Democrático, a nombramientos. Y le junto otra, ¿cómo están sus relaciones hoy con el expresidente Uribe? ¿Por qué no fue a la reunión anticorrupción en Palacio? No, muy buena. La relación con él es muy buena. Además es amistosa y llena de respeto. Pero habla con él con frecuencia. Sí, pues hablo con él. Claro que hablo con él y además disfruto conversar con él. Y me parece además que en la democracia hay que propiciar esos espacios. La reunión de Palacio, ¿quiénes fueron? Los voceros de los partidos y los presidentes de los partidos. Y allá estuvieron los voceros del Centro Democrático y la presidenta del Centro Democrático. Pero, ¿qué quiero aclarar aquí? Uno, yo no tomo como fuego amigo las iniciativas de los partidos, porque esa es la democracia. Que mi partido presentó esa propuesta, bueno, me parece importante, venga, la discutimos y la analizamos. Por ejemplo, otras personas dicen, pero es que Cambio Radical presentó la reforma primero que usted. Perfecto que la presenten, la discutimos. Es que aquí se trata es, primero, sacudámonos de una idea, y es que, y lo creo de corazón, la presidencia de la República no se puede ejercer con la vanidad del presidente estar por encima de todo el mundo. Si hay iniciativas de todos los partidos, las recogemos, las analizamos y pensamos cómo entre todos le damos al país el mejor camino. Pero en el Centro Democrático le han criticado nombramientos que usted ha hecho. Sí, Darcy, y va a seguir pasando. ¿Para qué Ordóñez en la OEA, presidente? Ahorita que hablamos de eso, yo sabía que usted me iba a preguntar por eso. Pero seguramente va a seguir ocurriendo. Y esa también es la democracia, Darcy. Ahora, yo he buscado un gabinete con personas que conozcan de los temas, que sean personas idóneas, y he tratado al máximo, casi que ese ha sido un criterio para mí definitivo, de no estar buscando personas simplemente por complacer a fuerzas políticas, sino buscar personas que realmente le puedan abordar los temas al país con solvencia. Y ha habido críticas, las críticas yo las recibo con tranquilidad. Y las críticas, cuando las recibo, pues yo mismo me hago la reflexión. ¿Tienen razón? ¿No tienen razón? Pero creo que hemos buscado un gabinete, no solamente a nivel ministerial, a nivel de viceministros, a nivel de directores de instituto, que a mí me deja muy contento porque veo solvencia, veo además un gran compromiso ético y un gran compromiso gerencial.